Pues lo primero, muy buenos días a todos. Soy Amarín González y vengo a presentar mi trabajo de fin de grado, que ha sido tutorizado por Miguel Ángel Sá Gómez y Luis Aucedo Mora, denominado Caracterización de metamateriales mediante Virtual Testing, en el que buscaremos acercarnos a conocer un poco cómo son estas nuevas estructuras de metamaterial y realizar ensayos virtuales con los que conocer cómo se comportan. La presentación está dividida de la misma manera que el trabajo, con una breve introducción sobre qué son y por qué es importante que los estudiemos. El estudio previo realizado que al principio, cuando no sabíamos muy bien por dónde íbamos, utilizamos para poder empezar a conocer cómo se comportaban las estructuras celulares, cómo creamos las probetas de ensayo que íbamos a utilizar en los ensayos virtuales, los métodos de validación, ya que sobre estos metamateriales no hay normas ni ecuaciones que rijan cómo se comportan. Comentamos los resultados que se tienen y además cómo utilizamos el software profesional de Nastran para verificar el código de Julia de otro alumno de fin de grado que es Guillermo Gómez, aparte de unas conclusiones generales sobre el trabajo. Bien, los metamateriales y las estructuras celulares no son algo nuevo para la naturaleza, solo que gracias al desarrollo de la fabricación aditiva y la impresión con metal en 3D, ahora son reproducibles estas estructuras que pueden tener nuevas propiedades muy novedosas en campos como la biomedicina, la industria aeroespacial y tener aplicaciones en nuevas tecnologías sorprendentes. Con estos metamateriales el paradigma cambia y ya no se busca tanto un material que pueda cumplir con ciertos requisitos, sino que se crea una estructura celular que permita cumplir con los requerimientos que queremos. Además, las propiedades ya no están tan controladas por el material sustrato, sino por la microestructura que lo forma. Por lo tanto, son algo novedoso que de cara al futuro viene bien que que llegue un estudio para conocerlos en profundidad. Bien, cuando comenzamos todo este camino de los metamateriales no sabíamos muy bien hacia dónde íbamos a llegar, pero sabíamos que los primeros pasos debían de ser conocer cómo se comportaban las estructuras celulares. Y para ello seguimos las soluciones que obtenían Lorna Gibson y Michael Ashby en su libro de Cellular Solids. En este libro planteaban unas soluciones para materiales compuestos de celda hexagonal y lo que hicimos fue, para adecuarnos al software profesional de Nastran, que era el que vamos a utilizar, ver cómo podíamos reproducir la solución del libro buscando los parámetros relevantes respecto a las coincidencias de contorno, el número de celdas, disposición de las celdas y el tipo de carga que se aplicaba. Y con ello conseguimos ver un poco cómo se comportaban las estructuras celulares y acercarnos al software de Nastran. En la foto que se ve, vimos como conclusión que llegaba un momento en el que obteníamos la misma solución, ya variásemos de una manera u otra el número de celdas, la disposición y la zona de carga. Y bueno, pues con esto finalizamos con un error en torno al 7-10% respecto a las soluciones que obteníamos en el libro. Una vez ya asimilamos todo este proceso, pasamos a ver cómo creamos nuestras probetas de ensayo. Para ello, debido a las similitudes que tienen los metamateriales con los materiales compuestos, seguimos la norma C393 de materiales compuestos. En ella se modeliza cómo se debe hacer el ensayo de flexión a 3 y 4 puntos, que era el que íbamos a usar nosotros. Pero no se siguió la norma al 100%, ya que era demasiado restrictiva y de cara a un futuro, si se quisiesen crear estas probetas de una manera física, se gastaría demasiado material y las probetas quedarían demasiado grandes. Por lo tanto, intentamos guardar el factor de forma sin cumplir al 100% los requisitos geométricos. Respecto a la elección de celdas, vimos un poco lo que estaban haciendo en otros papers y publicaciones científicas respecto a los metamateriales. Y vimos cómo pues, unas celdas así interesantes que podíamos utilizar eran el octaedro truncado, la FCC y la Octet Truss. Estas celdas son diferentes en cuanto al número de vigas y exposición de las mismas, pero tienen algo en común, y es que para replicarlas en el espacio se pueden contener todas dentro de cubos, que se unen en las caras uniendo unas celdas con otras. En el caso de la FCC se ve obvio, en la celda Octet Truss se unen las caras diagonales y en el octaedro truncado las caras que se unen son los cuadrados. Y bien, con esto nuestro objetivo era caracterizar el metamaterial, crear las probetas de ensayo y ver cómo se comportaban. Y para ello estudiamos el módulo elástico que se obtenía al hacer estos ensayos. Los parámetros relevantes que vimos que teníamos que tener en cuenta eran el espesor de las pieles superior e inferior, ya que vimos que necesitábamos una piel suficiente para transmitir bien la carga, pero tampoco debíamos de pasarnos poniendo demasiada piel, ya que no estaríamos contabilizando bien lo que contribuye la estructura celular del core
del metamaterial. Además, la densidad relativa, que es un parámetro importante ya que viene a contabilizar de alguna manera la cantidad de material aportado, el espesor de las vigas obviamente y pues el tipo de carga y el tipo de celda, que al fin y al cabo es lo que rige el comportamiento. En esta diapositiva se ven cómo quedan las tres probetas y decir que el core de metamaterial, el conjunto de celdas, tiene las dimensiones de 300 por 28 por 28 milímetros, las pieles quedan de 5 milímetros, la superior e inferior, y respecto al mallado, las vigas tienen elementos 1D a los que se le asigna la propiedad BIM y las pieles tienen elementos 2D a los que se le asigna la propiedad SEL. De alguna manera debíamos de hacer que las probetas fuesen comparables y elegimos que para elegir, elegimos un criterio de comparación que era que las celdas tuviesen todas el mismo número, que las probetas tuviesen todas el mismo número de celdas. Y para ello lo único que pasa es que la longitud de las vigas que forman las celdas queda diferente, pero había que elegir algún criterio y este nos pareció el más conveniente. Bueno, en esta diapositiva se ve cómo quedan los ensayos de flexión a 3 y 4 puntos y nos hace entrever un poco cómo va a ser el comportamiento de cada tipo de celda, ya que el campo de tensiones de la celda FCC y el Offset Truss son bastante similares y en cambio la del octaedro truncado cambia bastante. Bien, como he dicho antes, no hay ninguna norma ni ecuaciones que rijan cómo se comportan los metamateriales de momento. Entonces teníamos que de alguna manera ver cómo nos creíamos las soluciones que obteníamos. Para ello elegimos utilizar el estudio con la viga compuesta. De esta manera, con una viga en sección en doble T, simulamos la contribución que tenía el core de metamaterial, haciendo que el alma de la viga fuese equivalente a la estructura celular del metamaterial y la parte superior e inferior a las pieles. Además, vimos, para comprobar también, creamos una probeta equivalente con el módulo elástico que obteníamos, con el módulo elástico del metamaterial que obteníamos con las ecuaciones de la norma y vimos si el campo de desplazamientos era similar o no. Y como vemos en las fotografías de abajo, se obtenía un campo de desplazamientos muy similar, con lo cual podíamos creernos los resultados que obteníamos. Además, gracias al estudio de la viga compuesta, también pudimos ver de alguna manera la rigidez que tenía cada tipo de celda, viendo cómo en la gráfica se representa el espesor de la T en función del espesor de las vigas. Para la celda Offset Truss y FDC, el espesor de la T es muy superior respecto a del octaedro truncado, lo que se verá a continuación que estas celdas tienen un módulo elástico mucho mayor. Además, utilizamos la solución 400 de Nastran, que es la que se utiliza para el cálculo no lineal, buscando posibles efectos no lineales que estuviesen influyendo en el problema. Y tras configurar el problema, vimos cómo el campo de desplazamientos que se obtenía era muy similar y debido al coste computacional que conlleva realizar los cálculos en no lineal, lo desestimamos y todos los cálculos se realizan en régimen lineal. Bien, una vez llegados a los resultados se van a dividir en la probeta perfecta y en una probeta imperfecta que dará pie a que Gonzalo en su trabajo realizase un mayor número de imperfecciones. Respecto a la probeta perfecta, se representa en el módulo elástico partido del módulo elástico del material sustrato en función del espesor de las vigas y la densidad relativa para los tres tipos de celda. Y como vemos en la figura, pues a medida que aumenta el espesor de las vigas, el módulo elástico del metamaterial aumenta. Esto se ve para los tres tipos de celda. Y lo que es interesante es realizar una comparación entre ellas. Para realizar una comparación entre ellas se hace una comparación linealizada en la que se representa el módulo elástico medio que se obtiene entre el ensayo de flexión a 3 y 4 puntos y se representa en función del espesor de las vigas y la densidad relativa. Como vemos en la gráfica de la izquierda, cuando se compara en función del espesor de las vigas, la celda que tiene un módulo elástico mayor que el resto es la Offset Truss, la azul. En cambio, cuando se representa lo mismo en función de la misma densidad relativa, vemos como la celda que está siempre por encima es la FCC. Por poco, pero está por encima, lo que pone de manifiesto que respecto en estos materiales hay que tener en cuenta unos parámetros que en otros materiales a lo mejor no serían tan importantes. Respecto a las imperfecciones que se hacen aquí son bastante simples, pero dejan de entrever cómo se comportan estos materiales. Y lo que se hizo fue introducir una cierta conicidad, creando diferentes elementos a los que se le asignan diferentes propiedades en las vigas, reduciendo la sección que tienen en el centro. Esto simularía como una máquina de fabricación aditiva no consigue aportar el suficiente material en el centro de las vigas que forman las celdas de la probeta. Y bueno, la reducción de sección que se
que se hace en estas celdas es de un 40% y se obtienen los mismos resultados, solo que el módulo elástico es bastante inferior. Y si se comparan los resultados de la probeta perfecta y la imperfecta, vemos como el módulo elástico cae considerablemente para la celda FCC y el octavio truncado, aunque para la Octestrus pasa similar. Por último, lo que se hizo fue utilizar Nastran para verificar el código de Guillermo que hizo con Julia. Lo que hace él en su trabajo es utilizar unas celdas bastante complejas, pero que son modulables gracias a su geometría, con las que se pueden obtener propiedades novedosas, como puede ser el módulo elástico, el módulo de Poisson, perdón, positivo, negativo, incluso cero. Para ello se configuró el mismo ensayo tanto en Nastran como en Paraview. Y es un ensayo de tracción en el que se miden las reacciones y se calculan diferentes propiedades. Como vemos, la celda es bastante diferente a las otras y la replicación espacial de esta celda ya no es como las anteriores, que eran cubos que se replicaban en el espacio. En la replicación en el plano, si nos fijamos en la figura de abajo a la izquierda, vemos cómo se dispone una celda así, se deja un espacio y se vuelve a poner otra celda, y así sucesivamente. Y a la siguiente fila es al contrario, se deja un espacio, se pone una fila, se pone una celda, se deja un espacio, se pone una celda y sucesivamente. En cambio, la replicación en el plano vertical es más simple y solo hay que poner unas celdas encima de las otras. Bueno, una vez configuramos todo el problema y hicimos que tuviese exactamente la misma geometría que en el trabajo de Guillermo, vimos cómo se recreaba el comportamiento ausético, pero al calcular los resultados vimos que había mucha diferencia. Y nos dimos cuenta que al imponer las condiciones de contorno estamos midiendo unas reacciones positivas y negativas, cuando solo queríamos medir las reacciones positivas como se ve en la figura de abajo a la izquierda. Una vez hicimos este depurado, vimos como los resultados obtenidos eran bastante similares y conseguían verificar el código de Julia de Guillermo. Respecto a las conclusiones del trabajo, puedo extraer que gracias a los ensayos virtuales y al método de los elementos finitos podemos evitar errores previos a la fabricación y sacar conocimientos que de otra manera tendríamos que ensayar y a lo mejor romper probetas o perder tiempo, dinero y material. Y bueno, pues futuros trabajos que puedan complementar este es el uso de elementos 3D sólidos, realizar diferentes ensayos, estudiar diferentes celdas y el uso de otro software como puede ser Hypermesh que pueda traer algunas ventajas respecto a la modelización de estos ensayos.